Iñaki, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo has estado? Muy buenas tardes. Un gusto estar contigo y todo tu auditorio, a la orden. Gracias, Iñaki. A ver, primero, te diría, ¿consideras importante la detención del pajarraco de Miguel Pantoja Miranda? Sí, sí es una detención importante. Mira, en principio debemos tener presente que a este sujeto ya se le había detenido y que es uno de los muchos integrantes de Guerreros Unidos que en su oportunidad recobraron su libertad al haberse estimado que habían sido víctimas de tortura. La detención de este sujeto tiene una especial importancia porque en su momento la anterior administración de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos lo entrevistó y rindió testimonio por cuanto a su participación y a la mecánica de los hechos. El testimonio de este sujeto, y tengo que decirlo con todas sus letras, sirve para corroborar la denominada verdad histórica de la época del licenciado Murillo Caram. Es un testimonio limpio, porque se entiende que en su oportunidad lo rindió, reitero, ante personal de la CNDH. No obstante ello, se dice que después fue víctima de tortura, y esto es lo que propició su liberación. O sea que venimos a ratificar la verdad histórica, muy probablemente con este hombre, de no ser que cambie otra vez su testimonio. ¿O qué piensas, Iñaki? Mira, aquí hay que tener presente lo siguiente también. En septiembre del año pasado, ¿sí?, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desestimó un incidente de inejecución que promovieron, vaya aquí las cosas, ahora sí que el mundo al revés, distintos integrantes de los Guerreros Unidos por una supuesta inejecución de la sentencia que emitió el Tribunal Colegiado del 19º Circuito en 2018. ¿Esto qué quiere decir? Estas personas acuden ante la Corte aduciendo que en términos de la sentencia del colegiado, ellos fueron torturados y que como tal se les debía de dar el tratamiento de víctimas, por lo que solicitaron su registro en el Archivo Nacional de Víctimas y que de igual manera fuesen indemnizados, que se les reparara el daño. La Corte, al resolver este incidente, lo desestima y por el contrario ordena que se reponga el procedimiento, Javier, por delincuencia organizada en contra de todos estos sujetos. Si tú tienes presente, en los meses más recientes se han suscitado varias detenciones de sujetos que en su oportunidad recobraron su libertad. Estas detenciones guardan relación con el desechamiento de ese incidente y de igual manera con nuevas órdenes de aprehensión solicitadas por diversos delitos. Oye, lo que queda ahí claro, Iñaki, sé que lo sabes en primerísima línea y primera fuente y en primera persona, es que la verdad histórica no es algo que para los padres y madres de familia sea una determinación en donde pudiéramos llegar a ir concluyendo el caso, ¿no? La verdad histórica es impugnada particularmente por Morena, por los padres y madres de familia, por un sector que está muy en contra de lo que se hizo en ese momento. En este sentido, ¿qué piensas, Iñaki, estratégicamente y en función de lo que está pasando? Mira, Javier, hay aspectos que debemos reconocer que enturbiaron, que ensuciaron la indagatoria. ¿Esto qué quiere decir? En su oportunidad, la Procuraduría General de la República efectuó detenciones arbitrarias, incurrió en algunos excesos que se traducen en abusos de autoridad e incluso, porque está esto acreditado, hubo casos de tortura. Esto, repito, de algún modo manchó o le restó crédito a las conclusiones de la Procuraduría General de la República que tienen que ver con la denominada verdad histórica. Lo que yo puedo afirmarte al respecto es que las bases de la investigación, mismas que sentó la Procuraduría del Estado de Guerrero en los primeros 8 días de la misma que estuvieron a cargo de esta institución, permanecen intocadas. Esto es, la autoría material e intelectual radica en una organización delictiva conocida como Guerreros Unidos. El autor intelectual, y eso también coincide con lo que nos ha dado a conocer la administración del licenciado López Obrador y la actual administración de la doctora Claudia Sheinbaum, es José Luis Abarca Velázquez. Los Guerreros Unidos contaron con el apoyo, con el auxilio de distintas corporaciones policiales, en principio de distintos municipios, Iguala, Huitziuco, Tepecuacuilco, Taxco, entre otros. Y también hoy está acreditado que hubo participación de servidores públicos o autoridades de los distintos órdenes de gobierno, las más de las veces por omisión. Esto es que
habiendo tenido conocimiento de lo que estaba ocurriendo, no hicieron nada para que esto cesara, o bien reportaron a la superioridad para que se adoptaran o implementaran las medidas correspondientes. Aquí tengo la impresión de que a pesar de todo seguimos en un laberinto del cual nomás no salimos, ¿no, Iñaki? Pues mira, yo te repito, soy un convencido de que la autoría material e intelectual está acreditada, y que aquí lo más importante, y es donde radica el reclamo de los padres de los normalistas, es en establecer con absoluta certeza, de manera fehaciente e indubitable, cuál fue el destino de los muchachos y cuál fue el móvil de lo que ocurrió. Eso a la fecha no se ha dilucidado. Sabemos que existieron distintas rutas de desaparición, sabemos que participaron distintas personas, que los Guerreros Unidos operaron por células, y sabemos también que hubo un grupo de estudiantes que fueron conducidos a la comandancia de la Policía Municipal, de donde posteriormente fueron sustraídos por instrucciones de un sujeto de nombre Francisco Salgado Valladares, un comandante, quien instruye a Ulises Bernabé, que era el oficial de Barandilla en ese entonces, a fin de que le entreguen a este grupo de estudiantes agente de Cocula, de la policía de Cocula, agente de protección civil y agente de un grupo denominado Los Bélicos, que era un grupo de la delincuencia organizada incrustado en la policía de Iguala, muchos de los cuales a la fecha ya han sido detenidos. Y quiero aquí destacar también que cuando la Fiscalía de Guerrero a mi cargo detuvo a los primeros 22 policías municipales, entre ellos se encontraban 12 integrantes de este grupo denominado Los Bélicos. Infiltrados totalmente. A ver, otro asunto ahí mismo para recordar esa vieja historia y esa dolorosa y vieja historia es, te pregunto, Iñaki, lo que es importante que haya borrado, se hayan borrado, y que a Lambertín esté hoy en la cárcel, la ex magistrada, que hayan borrado las imágenes que había, y con qué criterio se pudo borrar, y si tú estabas al tanto de eso. No, el requerimiento de estos videos, entiendo, lo formula días después la Procuraduría General de la República. Ajá. Esto es cuando esa institución ya había hecho valer la facultad de atracción y tenía conocimiento del caso en exclusiva. No hay que olvidar que nosotros, 8 días después de que ocurren estos lamentables hechos, generamos un desglose a la Procuraduría General de la República por hechos de su exclusiva competencia. Esto es un tema de delincuencia organizada que en su momento guardaba relación con el hallazgo de las primeras fosas en Pueblo Viejo. En un acuerdo de la Conferencia Nacional de Procuradores se había estimado, se había concluido que cuando se encontrara o se tratara de fosas clandestinas y de osamentas, el asunto iba a ser del conocimiento exclusivo de la Procuraduría General de la República. Ahora bien, por cuanto hace a los videos, por lo que hoy sabemos es lo que ha trascendido, lo que se ha ido desclasificando y es del conocimiento público, por cuanto a que la exmagistrada tuvo conocimiento de la existencia de ese material y dio instrucciones a efecto de que se borrara, en razón de que desde su punto de vista eran imágenes borrosas, no útiles. Pero bueno, yo aquí lo que quiero decir, con absoluto respeto a lo que en su momento esta señora determinó, es que eso no le correspondía a ella. Ese material debió entregarse al Ministerio Público de la Federación, a la Procuraduría General de la República, a fin de que sus servicios periciales determinaran si el material era útil o no, o bien si era procedente que se efectuara una depuración sobre las imágenes mismas y obtener algo que pudiese ayudar al esclarecimiento de los hechos. Con independencia de ello, también, Javier, yo creo que aquí es importante tomar en cuenta lo siguiente. Estos videos guardan relación con lo que ocurrió en una de las escenas de los hechos, esto es, la cercana a las instalaciones del Poder Judicial del Estado, donde está el puente El Chipote. Sobre el particular quiero destacar que en la recomendación que emitió la anterior administración de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se da cuenta puntual, a partir del testimonio de un testigo de identidad reservada, de qué fue lo que ocurrió en ese sitio. Es un testigo presencial que describe momento a momento cómo fue que llegó el autobús a ese punto, cuántos estudiantes iban en el mismo, cuántos descendieron y qué autoridades participaron en ese lugar. Se habla de elementos de la Policía Municipal, se habla de elementos de la Policía Estatal, se habla de algunos ministeriales del Estado e incluso de elementos de la Policía Federal. Y es ahí también donde se da una entrevista en la que los elementos de la Policía Federal le preguntan a
sus homólogos a nivel municipal qué van a hacer con los muchachos, y es cuando ellos le refieren que los van a llevar a Huitzuco a efecto de que el patrón determine qué hacer con ellos. A la fecha todavía no sabemos o no tenemos claridad por cuanto a si esto realmente ocurrió, y de ser el caso, quién es ese personaje, quién es el patrón. Sí. A ver, por último, Iñaki, ¿qué piensas de la absolución de José Luis Abarca? Mira, aquí hay que puntualizar que esto era una situación previsible, no deseable, pero previsible. En su momento, la Procuraduría General de la República hizo una adecuada discriminación, disección o selección de los datos de prueba, dado que ni siquiera pudo establecer la existencia de los Guerreros Unidos y mucho menos la hipótesis de delincuencia organizada. Quiero aquí también ser muy enfático. Desde antes de que se emitiera la recomendación de la CNDH, este organismo le hizo ver a la PGR que debían perfeccionar y aportar pruebas de carácter superveniente contra Abarca, lo cual no se hizo en su oportunidad, y tampoco lo hizo el hoy exfiscal Omar Gómez Trejo, que seguramente tú también lo tienes presente, sí, claro, que es aquel que no presentó en tiempo y forma los protocolos de Estambul para establecer si hubo o no tortura contra distintos integrantes de los Guerreros Unidos. Los más de ellos no fueron torturados. Ahora bien, también aquí te quiero decir que, pues en estricto acatamiento a la sentencia que emitió el Colegiado de Tamaulipas en 2018, el juez de la causa, Ventura Ramos, desestimó las pruebas afectadas de nulidad, esto es lo que tiene que ver con detenciones arbitrarias y tortura, y liberó a José Luis Abarca y a otros 70 integrantes de los Guerreros Unidos. Aquí te quiero señalar que la postura que asume Ventura Ramos es incorrecta. ¿Por qué? Existe jurisprudencia a la fecha que obliga a los jueces a que desestimen, sí, todo aquello que está afectado de nulidad, pero que también a que determinen o valoren si el resto del cúmulo probatorio les da o no para emitir una sentencia condenatoria, o en el extremo ordenar la reposición del procedimiento. Sin embargo, este juez pues se fue por la fácil. Digo, dado que a mí no me aportaron mayores elementos para determinar si fueron o no torturados, dado que todos estos elementos o datos de prueba están viciados o afectados de nulidad, yo los pongo en libertad. Claro. Esta situación tampoco fue apelada por Omar Gómez Trejo. Aquí esto yo creo que debe de tomarse muy en cuenta, Javier, porque mucho se habla de las omisiones o de todos aquellos actos de carácter ilícito de parte de Tomás Herón, pero también Omar Gómez Trejo, hoy, por cierto, en los Estados Unidos de América, incurrió en omisiones importantes que afectaron el asunto. A ver, la esposa de José Luis Abarca. Mira, la esposa de José Luis Abarca entiendo que está siendo procesada por distintos hechos, ¿sí?, particularmente por delitos contra la salud, particularmente por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por cuanto hace la situación jurídica de Abarca, también creo que es oportuno tener presente lo siguiente, Javier, si me lo permites. Adelante. En contra de Abarca existen ya 2 sentencias, una de 92 años de prisión por el delito de secuestro agravado de 5 integrantes de la Unión Popular Igualense, particularmente se conoce este caso como el del señor Arturo Hernández Cardona, y una diversa de 20 años de prisión por el homicidio del síndico procurador de Iguala. Estas sentencias se están compurgando a la fecha de manera sucesiva. A todo esto tenemos que sumar los procesos que tiene abiertos por homicidio, por lesiones, por daños, por delitos contra la salud y por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y también aquí quiero hacer una puntual observación, porque mucho se dice que José Luis Abarca no está siendo procesado por los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014. Esto es incorrecto o falso. La Procuraduría a mi cargo en 2014, una vez que encontró con el desafuero de este sujeto, una vez que se promovió el juicio de procedencia o la revocación de mandato, lo consignó y se obtuvo un orden de aprehensión en su contra por esos hechos. Es por ello que está siendo procesado por homicidio y por lesiones. Y es con esa orden de aprehensión con la que en noviembre de 2014 la Procuraduría General de la República procedió a detenerlo. Iñaki, ¿sigues pensando que la verdad histórica es la verdad histórica? Mira, hay aspectos, reitero, que enturbian, que ensucian esas conclusiones. Debemos también reconocer, porque creo que es justo hacerlo, que ha habido avances importantes en la administración del expresidente López Obrador y hoy de la doctora Sheinbaum por cuanto a la participación de otros sujetos y sobre todo en hacernos ver, en hacernos saber que, repito, hubo hechos, hubo acciones contrarias a derecho que enturbiaron la indagatoria y que eso es lo que pone en tela de juicio
o en duda mucho de lo que se concluyó en ese entonces. Pero como punto de partida sigue teniendo el valor la verdad histórica, te pregunto, Iñaki, ¿o qué ves? A mí me parece que tiene valor por cuanto hace a las bases o cimientos de la indagatoria, a lo que tiene que ver con la participación de la organización delictiva, la organización criminal conocida como los Guerreros Unidos, a la participación de José Luis Abarca, y decía yo hace un rato, de distintas corporaciones policiales. Eso está ahí. Lo que debe establecerse a la fecha, repito, es cuál fue el móvil, sí, y cuál es o cuál fue el destino de todos y cada uno de los muchachos, dado que a la fecha únicamente se ha podido establecer la identidad a partir de los restos encontrados en distintos lugares de 3 de los mismos. ¿Sí crees que algunos de ellos fueron incinerados en Cocula? Mira, yo creo que fueron incinerados. ¿En dónde es algo que todavía no se ha determinado? Pero sobre el particular te quiero decir lo siguiente. Adelante. Como tú bien sabes, en Cocula se encontraron 63,000 restos, sí, 63,000 restos óseos. Estos restos presentaban una afectación térmica diferenciada propia de un fuego abierto, de un fuego no controlado a cielo abierto. Esto es muy importante porque esto no se ha dilucidado del todo. Por ahí hubo un testimonio de un testigo colaborador al que dieron en llamar Juan, que no es otro que Gilardo López Astudillo, integrante de los Guerreros Unidos, autor material e intelectual de los hechos, que señaló que se habían empleado hornos crematorios. Esto no guarda correspondencia con el hallazgo de estos restos. ¿Por qué? Porque, repito, esos restos presentan una afectación térmica diferenciada y ello no es propio de un horno crematorio, dado que ahí la afectación se da en un mismo grado. Aquí los restos que se encontraron en el vertedero, en el basurero, estaban algunos ahumados, otros calcinados y otros carbonizados. Eso está determinado pericialmente hablando. ¿Qué querrá decir que, Iñaki, que fueron algunos, los alcanzó luego el fuego, o que ya estaban algunos ahí, o qué quiere decir eso, Iñaki? Mira, acorde a las diligencias que practicó la Fiscalía a mi cargo, lo que sabemos es que hubo distintas rutas de desaparición y que en lo concerniente a la desaparición de los jóvenes participaron dichos sujetos. Algunos de los sujetos que nosotros declaramos mencionaban o aceptaban haber sido autores materiales de la ejecución de los muchachos. Algunos hablaban de que a un grupo de los mismos los habían quemado, pero también había quienes mencionaban que a otros los habían ejecutado con armas de fuego, y hay también por ahí la versión que deviene del dicho de este testigo colaborador, en el sentido de que algunos de los muchachos se empleó para su desaparición ácidos para disolver los cuerpos. Muy bien, Iñaki. Iñaki, como siempre, gracias que pudimos conversar contigo. Te mando un gran saludo. Siempre a tus órdenes. Fuerte abrazo. Buena tarde. Hasta luego, Iñaki.